En cuanto mi abuelo salió por la puerta, me moría de ganas de ir directamente al Bridal Couture Center, en el último piso del centro comercial. Al abrirse el ascensor, me recibió una alfombra roja bajo una lámpara de araña blanca y unos asistentes que me dieron la bienvenida en un tono suave y casi surrealista. En mi vida pasada, la familia Dorian había tomado el control total de la boda. No escatimaron en gastos y eligieron al diseñador privado más exclusivo de la ciudad. Pero esta vez, quería elegir por mí misma. Como el destino me había dado una segunda oportunidad, no tenía intención de dejar que nadie más volviera a dictar mi vida. La encargada de la tienda, una joven y elegante llamada Lucy, me recibió con una sonrisa y me entregó un pequeño ramo de flores de lavanda pálido. Señorita Vivian, bienvenida. ¿Tiene algún estilo en mente? Ofrecemos opciones personalizadas minimalistas, vintage, francesas y tradicionales de Oriente. Sostuve el ramo, lo pensé un momento y luego dije, tradición oriental, por favor. Algo discreto. La gerente Lucy asintió y me invitó a sentarme y echar un vistazo al talilog nupcial mientras ella, con atención, me presentaba los diseños más populares de la temporada. Lo que ella no sabía era que en mi vida, el sueño de llevar un vestido de novia se había visto frustrado por la decepción y el ridículo. ¿Le gustaría tocar la tela primero, señorita Vivian? Acabamos de recibir un nuevo lote de seda natural. Se ofreció amablemente. Asentí mientras la asistente me colocaba el vestido sobre los hombros. Los recuerdos de mi primera prueba de mi vida anterior me asaltaron. La boutique estaba abarrotada de gente, pero Dorian se había ido temprano con Vivian, dejándome sola en el probador, probándome, quitándome y volviéndome a probar. Una comedia triste. Pero en esta vida, no esperaría a nadie. Ajustándome el dobladillo frente al espejo, pregunté en voz baja, ¿se puede personalizar este diseño con bolsillos? La gerente Lucy hizo una pausa y luego sonrió. Por supuesto. En los bolsillos cabe un anillo o un lápiz labial. No pude evitar reírme. Así era la felicidad escondida en los pequeños detalles de la vida. Después de la prueba, la gerente Lucy me trajo una taza de té de rosas. Recorrí la boutique y me decidí por un vestido de novia estilo Kingston, sencillo pero impactante. Era tranquilo, elegante y fuerte. Exactamente el tipo de mujer que aspiraba a ser. Una vez que todo estuvo listo y salí, ya era de noche. Apareció un mensaje del abuelo en WeChat. La familia Dorian fue muy amable. La reunión transcurrió sin contratiempos. No te preocupes, ese chico Wang Yan era muy respetuoso. Respondí mientras caminaba en la noche. Mis pasos se aligeraron, casi alegres. En esta vida renacida, tomaría el control de todo. Justo cuando llegaba a la entrada del centro comercial, Damien apareció de la nada, bloqueándome el paso. Su expresión era sombría. Su postura agresiva. Sira fina. Él estalló. No pensé que estarías tan desesperado. ¿Enviaste a tu abuelo a presionar a mi familia para que te casara conmigo? Sigue soñando. Ahí seguía siendo el mismo hombre arrogante y engreído. Antes me atraía esa confianza ardiente. Pero ahora me parecía infantil y absurda. Un hombre guiado por los impulsos jamás podría lograr nada sustancial. Lo miré de reojo. Estaba a punto de responder. Cuando alguien salió del asiento del copiloto, Lillian. Llevaba un vestido suave y recatado y aferraba su bolso como si le diera miedo respirar. Sonreí levemente. Bueno, miren quién es, uno de la familia Dorian. Quizás mi abuelo no habló de nuestra boda. Quizás. ¿Se trataba de ti y de Lillian? Damien se burló. Por favor. Todos saben que me has perseguido desde que éramos niños. Déjame aclarar algo. Señora Fina, hagas lo que hagas, siempre serás solo una hermana pequeña para mí. Nunca me casaré contigo. Abrazó a Lillian. Su mirada, llena de suficiencia y provocación. ¿Ves? Estoy enamorado de tu hermana. Lillian es dulce y tierna. Tú. Arruinas a la gente con un solo movimiento. ¿Quién se atrevería a casarse con alguien como tú? Dicho esto, se marchó con Lillian detrás. Ella giró la cabeza antes de subir al coche, dedicándome una sonrisita de suficiencia.
Al observar sus figuras alejarse, sentí una inmensa ironía. De joven, mi madre murió de la angustia de ser traicionada por una amante. Mi padre fue expulsado por mi abuelo. Y mis compañeros de clase murmuraban a mis espaldas que era una niña que nadie quería. Solo Damien me defendió entonces, declarando heroicamente: cualquiera que intimide a Sirafina responderá ante mí. Durante más de una década, esa protección y cercanía me hicieron creer que él era mi hombre predestinado. Pero todo cambió el año en que fue secuestrado por un rival. Fui sola a rescatarlo, solo para recibir un corte en el brazo con un cuchillo. Sin embargo, la familia David me acusó de manipular su compasión para convencerlo de casarse. Lo apoyaron, presionando con fuerza para que nos uniéramos. Pero Damien se volvió más frío, incluso desconfiando de mis motivos. Al final nos casamos como esperaban las familias, pero él se mantuvo distante y distante. Luego mi media hermana se casó con su hermano menor, Elías. En la boda, Damien se emborrachó y no paraba de murmurar el nombre de Lillian. Fue entonces cuando comprendí que no me guardaba rencor. Simplemente nunca me quiso. 2 hermanas casadas con 2 hermanos. Parecía perfecto. Pero en el fondo era incómodo, tenso y lleno de resentimiento no expresado. Entonces llegó el terremoto, destrozándolo todo. Elías murió salvándome. Lillian se convirtió en la legítima esposa de Damien. Se convirtieron en la comidilla de todos los círculos sociales. Una noche lluviosa, los llevaba a casa después de un banquete familiar cuando ocurrió el accidente. Todos los demás murieron. Yo era el único que quedaba para recoger los restos de ambas familias. ¿Me arrepentí alguna vez? ¿Los odié? A veces sí. Pero la vida fue desvaneciendo el odio. En esta vida, solo quiero que todo vuelva a su lugar. Marqué un número que llevo mucho tiempo usando. Elías. ¿Quieres que colaboremos? Ayúdame a acabar con la familia David. Te ayudo. Enfréntate a una historia. Se oyó un fuerte estruendo al otro lado. Como si algo se hubiera caído. No pude evitar reír. Hay cosas que nunca cambian. Todavía entra en pánico con mucha facilidad. Cuando regresé a casa esa noche, mi abuelo estaba sentado en la sala. Ojos cerrados. Rostro tenso. Me estaba esperando. Le serví un vaso de agua tibia. No le fue bien. ¿Verdad? Abrió los ojos. Su voz era tranquila, pero su mirada se suavizó. ¿Elegiste tu vestido? Lo diseñé yo mismo. El sastre solo necesita hacer algunos ajustes. Respondí. Siempre he confiado en tu criterio. Asintió. El compromiso con Elías está confirmado. La familia David nos contactó primero y nos dijo que Damien se casaría con Lillian. El abuelo de Damien estaba furioso. Sintió que traicionaron a los Alpardes y le enviaron una montaña de regalos como disculpa. Están todos en tu habitación. Arqueé una ceja. Ese fue un cambio sutil con respecto a mi vida pasada, pero me vino muy bien. Añadió el abuelo. Cuando Elías regrese del extranjero, anunciaremos el compromiso públicamente en el banquete de cumpleaños. Tenía prisa. Este respiro me dio tiempo para tomar las riendas de mi vida. Esa llamada anterior probablemente había desestabilizado a Elías. Machidi siempre había sido cauteloso. Reservado. Buscando constantemente seguridad. Si Damien se diera cuenta de que nunca lo amó. Y ahora se casaba con su hermano, quién sabe qué tormenta desató Machidi. Pero no hay necesidad de explicarlo todo. A veces es mejor que cada uno se quede con la historia en la que quiere creer. Facilita la vida. Por supuesto. Aquí tienes la traducción literaria al inglés de alta calidad del capítulo que enviaste. Preservando el contexto. La voz del personaje. Y la cadencia emocional. Desde ese día, le he enviado a Elías un mensaje todas las mañanas, un simple saludo. Y siempre. Responde al instante. Como si tuviera el teléfono siempre a mano. Incluso con 8 horas de diferencia horaria. Machidis nunca se saltó una respuesta. Dice mucho que realmente le importa. Aún así.
El hombre es frustrantemente reservado. Podríamos charlar durante horas. Sin embargo, sus respuestas siempre son mínimas. Todos los mensajes llegan puntuales. Pero nunca añade más de lo necesario. Quizás por eso. En nuestra vida pasada, nunca logró expresar lo que realmente sentía, ni siquiera al final. Lo pienso ahora. Me siento extrañamente dividido entre la diversión y la tristeza. Elías. Vuelve pronto. Esta vez es mi momento. Quiero contactarte primero. La fiesta de compromiso de Damien y Lillian se adelantó repentinamente. Lo hice en un frenesí de urgencia. Hace solo 2 semanas. Mi abuelo me dijo que perdieron peso en 6 meses. Entonces hoy. De repente. Dijo. El compromiso está fijado para el próximo viernes. En el Hotel Riverside. Lo miré fijamente. Confundido. ¿Por qué tan pronto? Creí que se había agotado hasta el invierno. Soltó una risa fría. Lillian está embarazada. Igual que su madre. Casi se me cae el vaso de la mano. ¿Lillian está embarazada? La familia Alford tiene un legado de más de un siglo. Conocido por sus estrictos códigos morales. El divorcio y las infidelidades son tabúes muy graves. Por eso. En mi vida pasada, estuve atrapado en un matrimonio muerto. Atado por el deber. Ahogado por las reglas. Mi padre era la moraleja de los libros de texto, una vez un encantador playboy. Ahora está deshonrado. Me engañó. Se divorció de mi madre. Y la llevó al hospital en un ataque de dolor. El abuelo lo repudió entonces. Años después, regresó arrastrándose. Lleno de remordimientos. Haciendo todo lo posible para recuperar el favor del abuelo. Le permitieron volver a la familia, pero solo de forma marginal. Nunca el núcleo. Desde entonces. Mi abuelo me crió. Nunca permitió que mi padre se acercara al verdadero poder de la familia. Por mucho que liderara, seguía siendo una figura marginal. En cuanto a Lillian y su madre, nunca fueron reconocidas realmente hasta que se casó con Elías en su vida anterior. Y solo entonces su nombre se incorporó al registro familiar. Ahora en esta vida. Mejor embarazada fuera del matrimonio para Damien. Nada menos. Conociendo al abuelo. Esta maniobra no le dará lo que quiere. En todo caso, la destrozó por completo. No dije nada. Solo me sorprendió que jugara sus cartas tan pronto. La última vez. Nunca había hecho algo tan atrevido. La fiesta de compromiso se celebró según lo planeado. La familia David es uno de los linajes más prestigiosos de Aichan. El compromiso de su hijo mayor estaba destinado a ser extravagante. Pero justo ayer, el abuelo me confesó que la familia David había perdido la fe en Damien y estaban apoyando a Elías. Elías había conquistado el mercado extranjero por completo. En apenas 2 años, los nazis redujeron considerablemente el número de miembros de la familia SS. La vieja guardia se había burlado de su origen humilde. Ahora no podían evitar admitir que el chico era un ganador nato. Por supuesto. Tuve algo que ver en eso. Con recuerdos de mi vida pasada, sabía dónde estaba el dinero inteligente y dónde estaban las trampas. Después de nuestras charlas diarias, siempre le dejaba algunas ideas de proyectos a Elías en sus mensajes. Casualmente. Siempre escuchaba con atención. A pesar de ser de pocas palabras, recordaba todo lo que decía y a veces incluso me informaba con actualizaciones. Me piden mi opinión. En los últimos 6 meses, se ha forjado una reputación casi mítica en Europa. Un cambio en la sucesión dentro de la familia David ya no era una sorpresa, sino inevitable. Todos quieren apostar por un ganador. Nadie se niega a un futuro como Elías S. Damien. En contraste, no tenía nada que mostrar, salvo una hermana ilegítima embarazada y una serie de negocios fallidos. La diferencia era evidente. Entré al gran salón junto al abuelo. Casi de inmediato. Susurros y miradas comenzaron a zumbar en el aire. Mi compromiso roto siempre había sido un secreto a voces en la alta sociedad.
Ahora que la novia se había convertido en una hija bastarda, no era menos inevitable que surgieran especulaciones. El abuelo me dio una palmadita reconfortante en la mano. Me molestó. Hacía tiempo que había dejado de importarle Damien. ¿Por qué deberían importar los chismes de los demás? Que hablen. Yo era el que perdía aquí. Un momento después. Damien y Lilian entraron del brazo. Ella se tocaba el estómago inconscientemente. Como si quisiera que toda la sala supiera que estaba embarazada. La verdad era que aunque lo vio desde lejos, podría haberlo ocultado fácilmente. Pero no. Tenía que presumirlo. Como si se tratara de una rivalidad retorcida. Lo que no se dio cuenta fue que cuanto más alardeaba, más se distanciaba de las mujeres de la alta sociedad. Efectivamente. Dos mujeres en primera fila susurraban tras sus fans. ¿Era Sorafina la prometida original? Y ahora esta ilegítima le arrebató el puesto. Menudo desastre. De tal palo, tal astilla. Su madre era una rompehogares. Ahora su hija hace lo mismo. Hay cosas que se llevan en la sangre. Sus voces no eran fuertes, pero lo suficientemente fuertes como para que las oyeran las personas importantes. Fue deliberado. Damien no se atrevió a mirarlos. Simplemente me lanzó una mirada feroz. Como si quisiera quemarme. Como si hubiera orquestado todo este espectáculo. Casi me reí. No había dicho ni una palabra. Y de alguna manera, ya era el villano de la historia. Durante toda la ceremonia, Lilian lucía pálida como un fantasma, como si estuviera entrando a su propio funeral. Damien lucía una sonrisa forzada. Como una figura de cera. Parecía menos un compromiso y más un velorio. El único que lo disfrutaba era mi siempre ridículo padre, revoloteando de invitado en invitado. Sonriendo como si Ed acabara de encontrar al yerno perfecto. Sus travesuras se habían convertido en un chiste recurrente en nuestro círculo. A mitad del evento. Me disculpé para ir al baño. De regreso, Damien me detuvo en el pasillo. De repente me agarró del cuello. Sus ojos ardían de furia. ¿Contenta ya? ¿Serapina? Todos te comparan con Lilian. Como si fuera solo tu sombra. Te están sosteniendo solo para arrastrarla hacia abajo. Él apretó su agarre. ¿Pero qué hizo para merecer esto? Es inocente, ¿por qué debería cargar con toda la vergüenza? Él era lo suficientemente fuerte como para herir, pero había olvidado una cosa. Yo era la misma chica que solía llorar por él. Le torcí la muñeca de un solo golpe y lo empujé contra el lavabo. Su impulso se rompió en un instante. Damien, no te atrevas a torcer esto. Me rogaste que viniera. ¿Recuerdas? Sin mí, este pequeño circo habría fracasado. Y esos rumores sobre tu hermana. No es culpa mía. Su madre era amante. Es la pura verdad. Lilian sabía de nuestro compromiso. De todas formas, irrumpió. ¿Cómo se llama a alguien que nos hizo pasar por un hombre perdido a sabiendas? Un santo. Se quedó paralizado. Su rabia se transformó en algo más turbio, mitad comprensión, mitad delirio. Y entonces. Inquietantemente. Un destello de suficiencia. ¿Estás celoso? ¿Serapina? Preguntó. Baja la voz. Todavía me amas. Por eso te estás desquitando. Pero Lilian. Ella es pura. Ella no le haría daño a nadie. No vuelvas a atacarla. No te lo permitiré. Entonces se dio la vuelta y se alejó. Como un héroe trágico de un drama de segunda. Me dieron ganas de reír. ¿De dónde sacó esa confianza en sí mismo? Quizás una vez se asustó demasiado. Le hizo creer que era irreemplazable. Pero la vida tiene una forma curiosa de cambiarte el corazón. De regreso me crucé con Lilian. Vio las marcas rojas en mi cuello y sonrió. Tan presumida como una reina. Oh, lo siento. Dijo dulcemente. Damien se pone protector cuando estoy molesta. Me quiere demasiado como para dejar que nadie me haga daño.
Entonces se inclinó y añadió con un brillo en los ojos. Pero debería agradecerte de verdad, hermana. ¿Renunciar al título de futura mujer más rica del país? ¡Qué regalo! ¿La mujer más rica? Casi me parto de la risa. Solo había una forma de que supiera ese detalle. Solo hay una explicación. Lilian había renacido. También. No me extraña que actuara con tanta decisión esta vez, incluso quedando embarazada antes de lo previsto. En nuestra vida anterior, Lilian podría haber parecido descuidada superficialmente. Pero ella y Elías compartían poco afecto real. Él le ofrecía todo el respeto y estatus aparentes. Pero pasaba la mayor parte del tiempo en el extranjero, a menudo fuera durante medio año o más. Su matrimonio era tan soso y distante como el agua tibia. No fue hasta la inesperada muerte de Elías que Lilian regresó al lado de Damien y disfrutó de un breve periodo de adoración y halagos. Pero en esta vida, pensando que aún así terminaría casándose con Damien, se apresuró a reclamar su derecho primero, fingiendo con orgullo ser una vencedora. Lo que nunca entendió fue que aquello por lo que luchó con tanto ahínco era la misma trampa de la que yo había escapado. Esa mirada de autosatisfacción en su rostro casi me hizo reír. Pensó que casarse con Damien significaba convertirse en la próxima matriarca de la familia Alfred. La mujer más rica del círculo íntimo. Pero lo que no sabía era que quien yo, Sir Athena, eligiera, ese hombre se convertiría en el verdadero ganador. 2 vidas y su mente sigue rígida como un palo. Casi siento lástima por ella. La vida volvió a una especie de calma, aunque yo estaba más ocupado que nunca. Como vicepresidente ejecutivo del grupo fui ampliamente reconocido como el próximo heredero de la familia Alfred. Las acciones de la familia estaban firmemente en mi poder, intactas por cualquier conflicto matrimonial. Desde los 18 años, seguí la estela de los mayores y aprendí el negocio de primera mano. La tradición familiar de los Alfred era sencilla a los 18 años. Empiezas a trabajar en el conglomerado. 2 años después, te asignan una filial. Quien logre convertirse en un líder industrial se gana el derecho a competir por la sucesión. Estaba listo para todo. Criado bajo el ala de mi abuelo, y con toda una vida de experiencia a mi espalda, ya había superado con creces a mis compañeros. Damien solía afirmar que yo era despiadado. ¿Su razonamiento? Moet Chidi me había visto en la sala de juntas, atacando con fuerza y rapidez, devorando las acciones de la competencia sin dudarlo, acorralando a los oponentes sin piedad. Incluso mi abuelo me recordaba a menudo que los negocios no son caridad. Si quieres ganar, debes ser rápido, preciso y despiadado. El de corazón blando es aplastado. Seguí ese credo e incluso lo superé. Las dificultades internas de la familia habían forjado mis habilidades mucho más allá de mi edad. Poco a poco mi nombre empezó a surgir en los círculos de élite como un jugador formidable. Damien, por otro lado, se volvió más inquieto. Su mirada cada vez reflejaba más confusión, envidia e inquietud. No era diferente en nuestra vida pasada. Incluso cuando no era tan poderoso como ahora, cualquier pequeño éxito que alcanzara se enfrentaba a su desdén y condena moral, como si la ambición fuera un pecado innato. La verdad era simple, me mató y me golpeó. Y mató y lo admitió. Así que se aferró a clichés trillados, como una mujer que no debería ser tan despiadada para ocultar su propia incompetencia. Lamentable, la verdad, y ridículo. Mientras tanto, expandí constantemente el alcance de la familia Alfred. Elías, desde su puesto en Europa, lograba hazañas notables, consiguiendo más del 80% de los contratos de microprocesadores en todo el continente. Sus resultados fueron incluso más sólidos que los de las operaciones principales de la familia David. Tanto en estrategia de capital como en visión a largo plazo, había demostrado ser más que digno de una verdadera sucesión. Charlábamos a diario en WeChat, familiarizándonos cada vez más, conectándonos más íntimamente con el toque justo de una nueva y desconocida familiaridad. Aunque era un hombre de muchas palabras, un hombre de gestos y muchas palabras, sus mensajes estaban llenos de alegría contenida y un anhelo silencioso, como si aún albergara y creyera firmemente que realmente me importaba. Entonces, un día, me llamó. Su voz tenía un dejo de tensión nerviosa. Señora Fina. Sí, soy Elías. ¿Te parece bien que te llame así? Casi me río a carcajadas.
El poderoso señor Elías, que dominaba la cubierta de Europa, tartamudeaba como un niño nervioso. Claro que puedes. Elías, llevamos hablando tanto tiempo. Ya no íbamos a estar juntos. Después de todo. Hubo una larga pausa. Luego susurró mi nombre suavemente, Sirafina. Sirafina, con su voz tan dulce que casi me desgarra. Guardé silencio. Imaginaba su expresión a través del teléfono. Después de un rato, dijo con cuidado, señora Fina. Quizás vuelva a casa pronto. Bien. Dije sin dudarlo. Estarán esperando. Dudó de nuevo. Luego preguntó. Señora Fina. Cuando regrese, nos comprometeremos. ¿De verdad estás seguro de que quieres casarte conmigo? Respondí sin dudarlo. Claro que sí. Se quedó callado. Como aturdido por la certeza. Entonces. Con un suave suspiro. Añadió. ¿Es por Damien y Lilian? Si te sientes presionado, no tienes que fingir. Puedo seguirte la corriente si me necesitas. Cuanto más explicaba, más me divertía. Suspiré con impotencia. Todo el mundo parecía creer que aún añoraba a Damien. Incluso Elías había sido engañado por completo. Pero yo, precisamente yo, sabía que jamás volvería a entrar en un matrimonio basado en malentendidos. Así que se lo dije con sinceridad. Esto no es por despecho. Y no eres un sustituto. Al elegirte, te elijo por mi propia voluntad. No lo pienses demasiado. No dudes de mí. Mucho antes de que Damien y Lilian anunciaran su compromiso. Ya le habían pedido a mi abuelo que iniciara las conversaciones para nuestro matrimonio. Estaba furioso en ese momento. Se le olvidó decírtelo. Sí, Una vez sentí algo por Damien. Pero en el momento en que supe que amaba a Lilian. Me dejo ir. Ahora y siempre. La única persona en mi corazón eres tú. Hubo un largo silencio al otro lado. Justo cuando empezaba a pensar que Ed colgó, lo oí murmurar con voz ronca. En el pasado. Ahora. J.E. Y mi corazón siempre le pertenece a Serafina. Esa llamada lo cambió todo. Empezó a escribirme con más frecuencia. Ansioso por compartir hasta el más mínimo detalle de su día. Cada pequeño momento. Quería que yo formara parte de él. Y poco a poco nuestros corazones se fueron acercando. Incluso empecé a diseñar mi vestido de novia. Aún no había fecha. Pero ansiaba pasar el resto de mi vida con él. Cada vez que pensaba en cómo murió en su última vida, sacrificándose para protegerme, sentía un dolor agudo en el pecho. Esta vez. Que ambos vivamos en paz y alegría. Por un tiempo mucho tiempo. Un mes después el vestido de novia que diseñé personalmente por fin estaba terminado. No me guardé nada para mí. Compartí cada detalle e inspiración con Elías. Incluso se esmeró en traer algunas joyas preciosas del extranjero para embellecerla. Dijo que esta sería la única boda que tendríamos. Y él quería estar involucrado en cada detalle. Escuchar eso me llenó de una dulzura tan tierna. Me sentí atrapada en su cariño. Mi corazón se derritió. Ambos esperábamos con ansias el gran día. Como si cada instante estuviera bañado de luz. Pero cuando volví a la tienda de novias a recoger el vestido, me quedé atónita al descubrir que ya se lo habían llevado. Lo más absurdo. Que se lo había llevado Damien, el mismo hombre que llevaba días desaparecido. El dependiente explicó con cautela. Damien vino a recogerlo. Dijo que a Lilian le había gustado. Así que no nos atrevimos a resistirnos demasiado. Teníamos miedo de dañar el vestido. Lo sentimos mucho. Gerente general Serafina. Me reí con incredulidad. ¡Qué sinvergüenzas! Damien y Lilian. Totalmente sin límites. Me subí al coche y me dirigí directo a la villa de Damien. En cuanto entré, me quedé paralizada de furia ante la escena. Damien miraba a Lilian con una sonrisa indulgente. Diciendo, mira cuánto le encanta a nuestra gatita este vestido de novia.
Lilian acarició suavemente las gemas del vestido. Una sonrisa triunfante se dibuja en sus labios. A la gatita no le importa el vestido. Solo busca los juguetes con joyas. Pero si la hermana mayor lo supiera, probablemente se pondría furiosa. ¿Verdad? Damien rió con indiferencia. ¿Y qué si se enfada? En el peor de los casos. Simplemente la compensamos. Al fin y al cabo. Este vestido fue hecho especialmente para ti. ¿Quién dijo que era para ella? Preguntó Lilian con suficiencia. Mi esfuerzo se desvaneció así. La ira me subió a la cabeza. Sin contenerme, tiré a Damien de una patada al suelo. Luego le di una bofetada a Lilian. La agarré del pelo para obligarla a mirarme a los ojos. Te advertí hace tiempo que dejaras de codiciar mis cosas. ¿Por qué no aprendes?, dije. Y le di otra bofetada. Le retorcí el brazo para liberarla. No le pondría ni un dedo encima a una embarazada. Pero a Damien no le importó. Cuando vio que hablaba en serio, se abalanzó sobre mí con furia. Solo para recibir una fuerte patada en el estómago y desplomarse. Seguido de varios golpes más. Sin dejarle ninguna posibilidad de contraatacar. Lilian, aterrorizada, se desplomó en el sofá. Yo suavemente. Puede que Damien no esté a la altura de Elías en los negocios. Pero no era rival para mí en una pelea. Honestamente. No entiendo cómo llegó a gustarme. Quizás simplemente estaba demasiado desesperada por amor. Demasiado ingenuo. Sujeté a Damien con firmeza. Presioné mi rodilla contra su espalda baja y le torcí el brazo hacia atrás. Gritó desesperado. Serapina. ¿Estás loca? Te lo digo. Nunca me casaré contigo. Me salvaste una vez y ahora crees que eres mi salvador. Aferrarte a mí. Eres patético. Me gustan las chicas como Lilian, gentiles y cariñosas. ¿Una mujer fuerte y competitiva como tú? No quiero saber nada de ti. Esas palabras podrían haberme herido en mi vida pasada. Me hicieron dudar de todo. Ahora. Solo sentí pena por él. Patético. Derrotado. Un completo perdedor. Crecí sin padres. Criado por mi abuelo. Solo pero orgulloso. ¿Y qué suerte tenía? Su padre estaba casi ausente. Su madrastra y su medio hermano lo eclipsaron. Y había estado atrapado toda su vida en la sombra de no estar a la altura. Crecimos separados. Persiguiendo nuestras carreras. Impulsé a la familia Alford a alcanzar mayores logros. Mientras él arruinaba proyectos importantes para la familia David. Poniendo en peligro su herencia. Mi éxito amenazó su orgullo. Y cuando apareció Lilian. Se abalanzó sobre él. Él cedió de inmediato. ¿Era amor verdadero o solo una ilusión? ¿Quién lo diría? Cuando finalmente dejó de forcejear. Lo solté con calma y levanté la vista con expresión firme. Deberías estar agradecido de que vivamos en una sociedad regida por la ley, de lo contrario, no te irías hoy. Y deja de ser tan vanidosa. Ese vestido fue hecho para mí. No para ti. Damien se burló. No importa lo que hagas. Señora Atenea. Nunca me casaré contigo. Métetelo en la cabeza. Recogí el vestido arruinado y le respondí. Eres asqueroso. Nunca planeé casarme contigo. Tú eres el que está delirando. Su rostro se congeló por completo. ¿Qué quieres decir? Si no te casas conmigo, ¿entonces con quién? Entró en pánico. Lo tiré. Tú no. Eso seguro. Te enviaré la factura, no olvides pagar. Sin mirar atrás, me alejé. Al girarme. Gritó. Si aceptas que el abuelo reconozca oficialmente a Lilian en el banquete de cumpleaños, la incluyas en los registros familiares y le des una parte, me casaré contigo. Sonreí con desdén y me marché con el vestido arruinado en la mano. Esa actitud arrogante y egocéntrica suya era como un sapo pidiendo aceptación.
mirando fijamente el vestido de novia destrozado. Casi destruí mi furia personal. Todavía me ardía. De inmediato me puse a desmantelar los proyectos de Damien y Lillian. La hija más adorada de mi padre, que no era de fiar, era su hermanita. A ella le habían confiado una pequeña empresa de diseño. Pero sus habilidades eran demasiado débiles, con solo un toque de mis dedos, su empresa se desmoronaría de la noche a la mañana. Yo también me hice con el terreno de Dorian, que estaba en auge. Cuando él y Lillian regresaron del hospital, ambas empresas ya estaban patas arriba y no tenían ni idea. Lillian se mostró completamente indiferente. Pensó que perder su pequeña empresa no era para tanto. Se consideraba a un nivel completamente distinto del futuro título de magnate que yo ostentaba. Soñaba ingenuamente con llegar a la cima mediante su embarazo y matrimonio. Ignoraba que ni la familia Vivian ni la familia David alcanzaron su estatus sin incontables noches de insomnio y sacrificios por mi parte. Los forasteros solo admiraban mi pasado y estatus familiar. Sin darme cuenta de las incontables noches que pasé elaborando estrategias para proyectos. Analizando informes y planes hasta el amanecer. Para proteger a la familia David. Administrar a la familia Alfred. Y sentar las bases para mi hijo. Nada de este éxito surgió de la nada. Ella creía que una mujer fuerte era solo una pose. ¡Qué simple! Entonces, un día, Damien vino a disculparse en persona con Lillian a su lado. El abuelo Serafina. Me equivoqué antes. Creí que Serafina había hecho ella misma el vestido de novia de Lillian. No es natural que una hermana mayor le haga un vestido a su hermana menor. Lo entendí mal. Parecía que quería enturbiar las aguas. El rostro del abuelo se ensombreció. Solo tengo una nieta. ¿De dónde salió una hermana? Nuestra familia Alfred no recibe a cualquiera, personajes sospechosos como ella no pertenecen aquí. Pero Lillian es mamá. Damien. ¿Algo más? En lugar de preocuparte por los demás, quizás deberías averiguar cómo explicarle lo sucedido a tu abuelo. Desde tu compromiso. El precio de las acciones de la familia Alfred ha estado bajando. El rostro de Damien palideció. Los acompañé afuera. Lillian parecía querer decir algo pero se contuvo. Hermana, ¿sigues enojada con nosotras? Siento que todo fuera culpa mía antes. Su voz era suave. Se le llenaban los ojos de lágrimas. Me encanta ese vestido. No quise pelear contigo. ¿Podrías, por favor, no ser tan duro con Damien? No me importa el título. Siempre y cuando pueda estar a su lado. Damien la abrazó rápidamente y la calmó con dulzura. Lillian. No tengas miedo. No te dejaré ser mi amante. Serás mi legítima esposa. Entonces me lanzó una mirada significativa. ¿Ves? Esta es la diferencia entre tú y Lillian. Pero cumplo mi palabra. Aquí tienes 1.000 millones en esta tarjeta, puedes hacerte otro vestido de novia. Gasta lo que quieras. Sus ojos parecen decir, que estoy dando una salida. Si eres inteligente con la tecnología, tienes la oportunidad. Casi me desmayo de la desfachatez de estos dos. Tomé la tarjeta. Me di la vuelta y me fui sin decir palabra. Solo quería llevar el viento a cuestas. Un segundo más podría haber sido contagioso. En vísperas del banquete de cumpleaños, Elías regresó al país. Cuando nos volvimos a encontrar, tuve la sensación surrealista de haber vivido en mundos diferentes. Después de todo, habían pasado tantos años desde la última vez que nos vimos. Seguía tan alto y atractivo como siempre. Sus rasgos afilados y definidos eran mucho más naturales que los de Damien, cuyo comportamiento siempre me pareció un poco frívolo. Serafina, soy Elías. Tu prometido y futuro esposo. Su presentación tenía un matiz de posesividad mezclado con un toque de orgullo. No pude evitar sonreír. Sin embargo, por dentro, una calidez floreció en mí. Este era el hombre del que nunca había podido desprenderme en 2 vidas. El solo hecho de estar a su lado hacía que hasta mi respiración se sintiera firme y segura. Di un paso adelante. De puntillas le susurré al oído, hola.
Esposo. Encantado de conocerte, tu futura esposa. Antes de que pudiera irme. Me abrazó con fuerza y me miró con ojos solemnes. No me importa si me elegiste por Damien. Ya que me lo prometiste. No creas que puedes cambiar de opinión. No te dejaré ir. Y nadie puede obligarme. Su tono autoritario me aceleró el corazón. En ese momento, lo amé con locura por su fuerza. Señor Elías. Recuerde esto de ahora en adelante. Solo usted está en mi corazón. No hay espacio para nadie más. Ni siquiera un grano de arena. Sonreí mientras hablaba. Al percibir la leve amenaza en sus ojos, se sintió genuinamente conmovido por mis palabras. Hacía tiempo que había decidido apoyar a Elías. Inquebrantable y resuelto. Para no arrepentirme jamás. Esa noche. Compartimos una vela en la cena. Vimos películas. Paseamos juntos. Y hablamos de nuestro futuro. Durante el día, preparamos regalos para el cumpleaños del abuelo. Nuestra relación se profundizó rápidamente. Éramos casi inseparables. El banquete de cumpleaños llegó como estaba previsto. La celebración del cumpleaños de David era de esas ocasiones a las que la gente se peleaba con uñas y dientes para conseguir una invitación. Ganarse el favor de la familia David significaba conseguir un pase de oro para entrar en los círculos sociales de la élite, ricos y poderosos. Cuando mi abuelo y yo llegamos, el salón ya bullía de emoción. Figuras prominentes se agolpaban para saludar al abuelo e intercambiar cumplidos. La sala se llenaba de halagos vanos y cumplidos aduladores. Tras los elogios se escondían sutiles pullas y conspiraciones veladas, todas dirigidas a mí. Aunque sabía que la mitad de lo que decían era falso. Al abuelo le encantaba oírlo. Sonrió radiante toda la noche. Sus ojos se entrecerraron de genuina alegría. El banquete comenzó oficialmente con la entrada triunfal de la familia Dorian. Todos alzaron sus copas para brindar. Después de unas cuantas rondas de copas, el patriarca de la familia Dorian se levantó para dar un discurso. Sostuve mi copa y miré de reojo a Damien guiñándome un ojo. Me instaba en silencio a pedirle públicamente a Lillian que obligara al abuelo a reconocer a la hija ilegítima. Tales planes mezquinos eran ridículamente transparentes. Lo ignoré y me concentré en las palabras del anciano. Como todos saben, las familias David y Alfred han sido amigas íntimas durante generaciones. Ahora que soy mayor, quiero disfrutar de una vida tranquila. Mi mayor deseo es conectar con los Alfred. Esta noche. Tengo 3 anuncios alegres. Hizo una pausa antes de continuar con el primero, mi nieto mayor, Damien. Se casará con la señorita Lillian el próximo mes, el 26. Los aplausos estallaron. La sonrisa triunfal de Lillian era casi incontrolable. Su entusiasmo era un poco descontrolado. La mirada de Damien. Sin embargo, no dejaba de pasarme fotos. Como esperando a que me avergonzara. El segundo anuncio, mi nieto menor. Elías, quien ha soportado dificultades desde su infancia, finalmente ha visto su fortuna cambiar. Él y Serafina Alfred, la hija mayor de la familia Alfred, están oficialmente comprometidos. Su boda está programada para el 6 de octubre. Y espero que todos asistan. En ese momento. Choque. Damien estrelló su vaso contra el suelo. Un silencio repentino invadió la sala. Un escalofrío intenso. Se quedó paralizado. Pálido como la muerte. Su voz temblaba. ¿Qué acaba de decir el abuelo? Elías y Serafina. Eso es imposible. Todos saben que a Serafina siempre le he gustado. Fingiendo locura. Se rió nerviosamente. Su expresión era una mezcla de resentimiento y pérdida de control. Lillian se quedó atónita por un momento e intentó contenerlo a toda prisa. Solo fue apartada a empujones. El rostro de David se ensombreció. Si has bebido demasiado, vete temprano a casa. No olvides la ocasión. Serena. Damien forzó una sonrisa. Lo siento. Me emocioné demasiado esta noche. Por favor, perdóname.
Pero aún así quiero preguntar. Serafina. ¿De verdad te gusta Elías? Gracias por tu preocupación. Segundo joven amo. De verdad que me gusta Elías. Solo quiero pasar mi vida con él. Siempre has sido mi hermano, nada más. Si te di una mala impresión. Es culpa mía. Me clavó la mirada. Incredulidad y negación, alegada abiertamente. Parecía como si pensara que solo estaba enojada porque se casaba con otra. Una mentira lamentable que estaba desesperado por creer. Hay gente que simplemente no puede despertar. David quería que Damien se fuera en silencio para evitar más vergüenza. Sin embargo, Damien, convencido de que aún controlaba la sala, se negaba obstinadamente a irse. Disfrutaba de la atención como una estrella. Pero el tercer anuncio fue el verdadero final, el golpe final que destrozó por completo a Damien. Gracias a todos por soportar esa interrupción. Ahora, el tercer y más importante anuncio después de esta noche. Cederé el control del negocio familiar de David y disfrutaré de mi jubilación. La pregunta es, ¿quién es el titular? Todos con la mirada fija en Damien. Esperando presenciar la coronación de los nuevos herederos. Unos cuantos aduladores se acercan para adular. El segundo joven amo no solo es guapo sino también capaz. Asumir una empresa tan grande así es impresionante para alguien tan joven. Sí, dudo que sea barato. ¡Qué prometedor! Espero que mi hijo aprenda un par de cosas siguiéndolo de cerca. El rostro de Damien estaba rojo de orgullo. Su mirada desafiante se dirigió a Elías y a mí. Confiando en su victoria, Lillian sonrió feliz. Ya había olvidado la pelea anterior. La expresión de David. Sin embargo, tenía frío y estaba decepcionado. No pudo ocultar su desaprobación. Se aclaró la garganta. Habló con claridad y firmeza. Le cedo el negocio familiar de David a mi nieto menor, Elías. De ahora en adelante. Si alguien tiene asuntos que tratar, acérquese a Elías. Ya no interferiré. La sonrisa de Damien se congeló. Como si le hubieran arrancado los huesos. Se desplomó en una silla. Su rostro palideció. Su voz tembló. Abuelo. ¿Qué dijiste? Los ancianos entonaron a Ark y tú eres miembro de la familia Dorian. No importa quién lidere. Adagio. No te morirás de hambre. Pero ahora mismo. Eres un chiste. Le van a ceder la empresa a tu hermano. ¿Y no estás contento? Llevas aquí todos estos años. Tu padre te encargó 5 proyectos. Solo uno tuvo éxito. Te arrebataron el resto. Me toqué la nariz. Me sentía un poco culpable. Después de todo, yo fui quien consiguió esos proyectos. Pero solo los negocios capaces sobrevivían. A Damien simplemente le faltaba la habilidad. David continuó, siempre te he favorecido desde que eras niño. Por eso envié a tu hermano al extranjero para que se abriera camino. Nachias logró su éxito gracias a su propio esfuerzo, expandiéndose gradualmente a los mercados internacionales. El legado de la familia Dorian se forjó a través de generaciones de trabajo duro. No es para que lo desperdicies como si fuera un juego. Sus palabras resonaron alto y claro. Todos comprendieron el verdadero error de la familia Dorian, había cambiado. Después del banquete, Damien me interceptó en el estacionamiento subterráneo. Su expresión era gélida. Serafina. ¿Ya sabías que tu abuelo le entregaría la familia David a Elías? Por eso aceptaste casarte con él. No amas a nadie, solo quieres el puesto. Harías lo que fuera por tragarte a la familia David entera. Tenía que admitirlo. Su imaginación era asombrosa. Si me mató y me pintó como una mujer intrigante y ambiciosa, me mató y aceptó la verdad. Sonreí levemente y repliqué, esa es exactamente la diferencia entre tú y Elías. Cuando las cosas salen mal. Solo culpas a los demás, culpas a las circunstancias. Culpas al destino. Incluso me culpas a mí. Pero Elías hace su trabajo con discreción. En cuanto a mí, siempre me ha importado de verdad.
Desde el día que descubrí que te gusta Lillian. Nunca estuvimos destinados a estar juntos. Damien se burló con frialdad. Se preocupó de verdad. ¿Cuánto tiempo hace que lo conoces? ¿Qué sabes realmente de él? Tu interés genuino debería ser mío. Respondí con calma. Una vez me importó mucho. Pero siempre dijiste que solo me veías como una hermana pequeña. ¿Pensabas que te esperaría para siempre? Con eso. Me di la vuelta y subí al coche. Lo dejé allí, solo en la noche. Desolado como un niño abandonado por el mundo. La familia David cedió las riendas sin contratiempos. Y Elías se convirtió en el nuevo jefe. La boda de Damien y Lillian se desarrolló según lo previsto. Sin embargo, ninguno de los dos sonrió ni una sola vez durante la ceremonia. Después de la boda, Damien se dejó llevar por completo. Frecuentando clubes y participando en escándalos sin fin. Lillian Keldon mostró una decepción aplastante al pasar de ser apreciada a estar completamente abandonada. Discutieron repetidamente. Y finalmente perdió a su hijo y su sueño de convertirse en la mujer más rica se hizo añicos. Antes de la boda. Lillian me confrontó. Serafina, desesperada. ¿Qué tienes de especial? ¿Por qué no me dejas en paz? Siempre. Eres tú quien arruina mi vida. Sonreí con suficiencia. Piénsalo bien por una vez. Siempre eres tú quien me provoca primero. Y solo me ofendes. Crees que el mundo te debe todo. ¿Pero alguna vez te has parado a preguntar qué has hecho realmente? Gritó histéricamente. Damien me ama más que nadie. Pero te llama cuando está borracho. ¿Sabes cómo me quedé embarazada? Estaba borracho y pensó que eras tú. Me robaste el título de la mujer más rica. Me robaste a mi hombre. Si no estuvieras aquí, todo sería mío. Se abalanzó sobre mí salvajemente con un cuchillo. La esquivé con calma y la derribé de una patada. Al final, fue encarcelada por intento de asesinato. Enviaron a Damien al extranjero para recuperarse. El último vestigio de dignidad para la familia. Elías y yo nos casamos sin contratiempos y fuimos de la mano. El primer año después de nuestra boda. Bajo un cielo repleto de fuegos artificiales hicimos nuestros votos. En este vasto mundo. Mi amor tiene tres, el sol y la luna. ¿Y tú? El sol por la mañana. La luna por la noche. Y tú, cada día y cada noche. Fin. Valerie. Hoy es mi cumpleaños. Recuerda ponerte el vestido rojo que te regalé. Luego ve a la pastelería y cómprame el pastel. Asegúrate de llegar a las 6 en punto, que es cuando el pastel sale del horno. Más fresco entonces. Su voz familiar resonó en mis oídos. Y volví a la realidad de golpe. Miré mis piernas sanas. Mis pasos vacilaban al detenerme instintivamente. Justo adelante. A la vuelta de la esquina. Estaba la calle donde se encontraba la pastelería, el mismo lugar donde, en mi vida pasada, el desastre había ocurrido. En aquel entonces, llevaba el pastel de cumpleaños que habían pedido para mi esposo. Justo cuando salía de la tienda, un hombre mayor se giró de repente y me embistió. Yo estaba bien. Pero él se desplomó en el suelo, gimiendo de dolor. Lo llevé de urgencia al hospital. Incluso pagué los gastos médicos por adelantado, pero no quedó satisfecho. Afirmó que no había mantenido la distancia de seguridad y que le había causado las fracturas. Exigiendo $50.000 de indemnización. Por supuesto. Me negué. Rechacé de plano su absurda afirmación. Solo para que su familia me tendiera una emboscada camino a casa. Me rompieron las dos piernas. Me maldijeron. Me llamaron monstruo por acosar a un pobre anciano indefenso. Incluso irrumpieron en la casa y asesinaron a mi anciano padre. Cuando intenté denunciarlos, lo solucionaron. Dicho. Ojo por ojo. Si no te hubieras negado a pagar después de los gastos médicos, no habría muerto por complicaciones derivadas de un tratamiento tardío. Afirmaron que había fallecido la noche anterior por mi culpa.
Luché para defenderme. Desesperado por apelar. Pero la dueña de la pastelería, la mujer que me vendió el pastel. De repente Valerie se presentó como testigo. Lo atropelló deliberadamente. Gritó. Lo vi con mis propios ojos. Es un monstruo retorcido y sin corazón. Es tan rica. Aún así, se negó a compensar a la víctima. Desprecia a los pobres. Se aprovecha de los débiles. Al final, me atropelló el hijo trastornado del anciano. Su coche me aplastó. ¿Y mi marido? Firmó rápidamente una carta de perdón. Heredé todos mis bienes. Y viví en el lujo. Todo había sucedido demasiado rápido para que pudiera imaginarlo. Demasiado rápido para reunir pruebas. Como un peón manipulado por manos invisibles. Me habían arrastrado a la muerte. Pero ya había vuelto. Antes de que nada pasara. Solo una vuelta por delante. Y veía la pastelería y al anciano merodeando por la calle. Reprimí el frenético latido de mi corazón. Me dejé caer al suelo y saqué mi teléfono para grabar un vídeo de la calle. La lente de alta resolución captó detalles mucho mejor que mis propios ojos. El mismo anciano que una vez me embistió ya estaba en la entrada de la pastelería, paseándose de un lado a otro. Mientras esquivaba a un grupo de escolares, sus movimientos eran rápidos y ágiles, nada que ver con la frágil e indefensa figura que supuestamente se había desplomado tras una colisión. En aquel entonces. En cuanto salí de la tienda, se dio la vuelta como un ciego y se abalanzó sobre mí. Cayendo al suelo con un dramático gemido de dolor. Afirmando que le había destrozado los huesos. Eso había llevado a la destrucción de mi empresa. La ruina de mi familia. Y finalmente mi muerte. Pero ahora podía evitarlo y acabar con esto. El cielo se oscureció. Pero el anciano permaneció allí. Caminaba de un lado a otro sin descanso. Hizo una llamada telefónica. Maldiciendo furiosamente en un dialecto que no entendí. Fruncí el ceño. Algo titilaba en el borde de mi memoria. Pero entonces una chica vestida de rojo me detuvo en medio de mis pensamientos. Disculpe. ¿Es usted de aquí? He oído que en esta calle se come muy bien. ¿Alguna recomendación? Llevaba gafas de sol. Su rostro me resultaba un poco familiar. No, la verdad es que no. Pero a mi marido le encantan los postres de esa pastelería. Dije. Forzando una sonrisa. Puede que el tramposo se salte comidas solo para comer dulces. Si pasa un día sin comerlos. Los anhela. La chica me dio las gracias y se fue corriendo. Seguida por un enjambre de gente. Pero en cuanto hablé, me arrepentí. Miré a mi alrededor frenéticamente. El alivio me invadió solo cuando me di cuenta de que el anciano se había ido. Tras evitar por poco el desastre, exhalé aliviado. Recordando a mi inocente padre, que se vio arrastrado a esta pesadilla en mi vida pasada. Conduje directo a la residencia de ancianos. Justo cuando terminaba de organizar las nuevas instalaciones y contratar guardaespaldas, mi esposo llamó. Valerie. Trabajo hasta tarde esta noche. No volveré. ¿Te gustó el pastel que te pedí especialmente? Su voz era tan amable como siempre. Pero en el momento en que lo escuché sentí náuseas. En mi vida pasada. Esas mismas palabras se habían usado para burlarse de mí. Para condenarme. No sabía cómo enfrentarlo. Colgué. Le pregunté a mi padre qué pensaba de Damien. Mi esposo. Se burló. Un lobo con piel de cordero. Ese trepa social te rogó y suplicó que lo casaras. ¿Y ahora te preguntas si sirve para algo? ¿Qué sentido tiene? A la mañana siguiente fui al trabajo. Con el corazón apesadumbrado. Pero en cuanto entré al edificio de oficinas, un hombre cruel se abalanzó sobre mí. Me tiró del pelo. Me golpeó la cara con la palma de la mano con fuerza. Perra. ¿O eres la que mató a mi padre? ¿Por qué no has muerto todavía? La bofetada resonó en mis oídos. El cuero cabelludo me escocía por el fuerte tirón.
Fue hasta que intervino mi guardaespaldas recién contratado que estuve a salvo de otro golpe. Y en cuanto levanté la vista, lo reconocí. El mismo hombre que me había atropellado en mi vida pasada. El hijo del anciano al que supuestamente había atropellado. Pero ya lo había evitado ayer, ¿cómo podían seguir afirmando que yo había matado a su padre? Espera, ¿qué quieres decir? Aquí has muerto, balbuceé. El horror me invadió. Ayer. Ese viejo había estado vivito y coleando. Maldecía tan fuerte que se le oía a kilómetros de distancia. No te hagas el tonto. El hombre rugió. Atropellaste a mi padre. No lo llevaste al hospital. Y que muera en agonía. Eres un monstruo cruel que merece arder en el infierno. Temblé mientras lo miraba. Estás mintiendo. Estaba bien ayer. Damien salió de detrás del hombre. Su expresión se llenó de asco. Valerie. ¿Cómo pudiste ser tan despiadada? No tienes ningún sentido de la responsabilidad. Golpeaste a alguien y luego saliste corriendo como un cobarde. Regresa y discúlpate. O te arrepentirás. Igual que en mi vida pasada. Creyó las mentiras del extraño sin dudarlo. Me condenó en el acto. Lo miré con desesperación. ¿Acaso estuviste ahí? ¿Viste lo que pasó? ¿O solo te fías de la palabra de un extraño? Evitó mi mirada. Su voz se quebró. No viniste a casa anoche, ¿qué más podría significar? Te conozco demasiado bien. Además. Se burló. ¿Quién mataría a su propio pariente mayor solo para incriminarte? La dueña de la pastelería intervino. Su voz rebosaba fingida compasión. La familia de la víctima te dio dos opciones. No. Eres tan rica que podrías haber pagado y haber resuelto esto. ¿Por qué ser tan terca? ¿O es que a ustedes, las ricas, simplemente no les importa la vida de los pobres ancianos? Se me heló la sangre. En mi vida pasada. Esas mismas palabras se usaron para pintarme como un villano, desatando un revuelo mediático que destruyó mi reputación. Y ella testificó en mi contra ante el tribunal. Su falso testimonio selló mi destino. Ahora se apoyaba en el brazo de Damien. Su sonrisa empalagosamente dulce. Miré a Damien de reojo y, en lugar de apartar la mirada, me sonrió con aire de suficiencia. Mis ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. Olvidando cualquier pretensión de decoro. La rabia me quemaba el pecho. Mi vista se enrojeció. ¿Quién demonios te crees que eres? Espeté. Esto no es asunto tuyo, aléjate de mi marido. El rostro de Vivian se congeló. Claramente desconcertada por mi brutal arrebato. Después de todo. En el pasado, siempre había sido dulce y elegante cuando visitaba su tienda, presa fácil de sus maquinaciones debido a mi riqueza. Se volvió hacia mi esposo con una mirada amplia. Ojos suplicantes. Haciendo pucheros como si la hubiera ofendido mortalmente. Damien ni siquiera necesitó que hablara. Anzuelo. Línea. Y hundirse o explotaría en mí. Valerie. Sigues siendo la misma perra egoísta. Rugió. Mataste a un anciano y ahora acosas a Vivian. Ahórrate las excusas, piensa en la compensación. La familia de la víctima está aquí. Le lancé una mirada fulminante. Sin compensación. No tuve nada que ver con esto. El hijo del viejo perdió la oportunidad. Sus ojos codiciosos se clavaron en el brazalete de oro que llevo en la muñeca. Puta asquerosa, no lo admitirás. La señorita Vivian es nuestra testigo. Mi padre vino a la ciudad por primera vez. Y usted lo atropelló. Gritó. Ojo por ojo, esto es imperdonable. Si no pagas, te mataré yo mismo para vengar a mi padre. De la nada. Sacó un cuchillo y me lo blandió. Pero mis guardaespaldas fueron rápidos. Lo sujetaron antes de que pudiera acercarse. Me hice a un lado y llamé a la policía. Viene la policía, dije con frialdad. Estás a punto de ser arrestado por difamación e intento de agresión. El hijo se burló.
La policía no te ayudará. La evidencia es irrefutable, mataste a mi padre. Sacó su teléfono y le dio play. Una grabación llenó el aire. Claramente me acusaba del crimen. Hijo. Una chica con vestido rojo me tiró al suelo frente a la pastelería. Me dolió muchísimo. Mi mano podría estar rota. Le rogué que me llevara al hospital. Pero me gritó. Dijo que le arruiné la ropa. Me llamó viejo inútil. Por favor. Ven a salvarme. Los empleados que acababan de llegar al trabajo me miraron con asombro. No podían creer que su jefe pudiera hacer semejante cosa. Apreté la mandíbula. Se me hizo un nudo en la garganta. Ni siquiera había estado allí ayer, pero me habían descrito el lugar exacto y mi atuendo de mi vida pasada con una precisión aterradora. Recordé a Damien insistiendo en que yo era el vestido rojo que me había regalado Ed. Me ordenó recoger el pastel en zigzag. Y después de eso pasó el tiempo. El anciano había estado al teléfono, despotricando sobre algo. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Esto fue una trampa. Les di la espalda y llamé. ¿Quieres llamar a la policía? Bien. Pero cuando lleguen, mejor reza para que me crean. Los guardaespaldas echan a estos cabrones. La nuera del anciano se abalanzó sobre él. Le clavó los dientes en la pierna a un guardia antes de tirarse al suelo, retorciéndose y gritando. ¡Auxilio! Los ricos nos están acosando. Mató a mi suegro y no lo quiere admitir, ahora intenta silenciarnos. Mi esposo se sacrificó toda la vida en el campo. Finalmente vino a la ciudad en busca de una vida mejor. Y esta mujer despiadada lo asesinó. El hijo se unió. ¿Así es la vida de la gente común? Y ojo por ojo nos debe la vida. Ignorando su histeria. Esperé a que mi investigador privado confirmara el trabajo antes de volver a consultarlos. Adelante, espera a la policía. Verás hasta dónde llegan tus mentiras. La nuera se dio una palmada en el muslo y me señaló con el dedo acusador. La policía se pondrá de nuestra parte. ¿Crees que tu dinero puede comprar justicia? Recuerdos de mi vida pasada me inundaron, como Damien tomó el control de mi empresa mientras sus acciones se desplomaban. Como pisotearon mi cadáver para vivir en el lujo con mi dinero. La rabia me consumió. Ay, pobre de ti porque eres pobre. Tienes derecho a arruinarlos, me gusta. Escupí. Si tanto querías a tu padre, ¿por qué no lo recogiste tú mismo? ¿Por qué no lo acompañaste? Estás gordo y avaricioso. Rebosante de oro. Mientras enviabas a un anciano a caminar bajo el sol abrasador, ¿y a eso le llamas piedad filial? Cuando tu estafa fracasó, recurriste al chantaje moral. Asqueroso. El hijo se guardó nerviosamente las llaves del coche en el bolsillo, que llevaba a la cintura. La multitud, cada vez más numerosa, empezó a murmurar en señal de aprobación. La familia, al darse cuenta de que la habían matado cuando la discusión se aferró a su única y desesperada afirmación de que ella lo había matado, la señaló antes de morir. El ajedrez es el responsable. Entra Vivian, la testigo santurrona de mi vida pasada. Ahora interpretando a la defensora de la moral. La directora ejecutiva Valerie. Ella declaró, nunca esperé que fueras tan cruel. Humillando a la familia de la víctima en público. ¡Qué vergüenza! Si tan solo hubiera mantenido una distancia prudencial, no te habría chocado. Y porque te negaste a llevarlo al hospital, murió. Arruinaste su vida y la de su familia. Mereces sufrir. Distancia segura. ¿A qué distancia está eso? Deberíamos quedarnos todos en casa, me burlé. Lo absurdo de su lógica habría sido risible si no fuera tan grave. La voz de Vivian temblaba con falsa tristeza. ¿Intentas incitar al pánico? Solo estoy exponiendo hechos. ¿Qué hizo mal el anciano? Murió antes de disfrutar de la vida. Y es tu culpa. Damien la abrazó con fuerza. Me miraste con veneno. Me equivoqué contigo. Mataste a alguien y te negaste a admitirlo. Ahora incluso estás intimidando a Vivian. Escúchame. Gruñó. Hoy. Te disculparás.
Esto no ha terminado. Pagarás por lo que hiciste. Lo vi despotricar. Luego les hice una señal a mis guardias para que lo sujetaran. Con una sonrisa fría, le di un taconazo en la cara. Pequeño cabrón. Mi boleto de comida. ¿Disfrutaste del viaje? Ya no eres tú quien me castiga. Soy yo quien te destruye. El estilete se hundió profundamente. La sangre brotó al instante. Nuestro encuentro había sido la clásica atracción inducida por el puente levadizo de una damisela en apuros. Su atractivo. Nuestro romance apasionado. Mirando hacia atrás. Quizás todo había sido orquestado. Vivian y la familia intentaron defenderse. Pero mis guardias los retuvieron. Le di una bofetada a Damien. Una y otra vez. Hasta que empezó a sollozar. Valerie. ¿Cómo te atreves a agredirnos a plena luz del día? Estás violando la ley. Ayuda. Policía. Esta loca intenta matarnos. La multitud se apartó cuando un agente se adelantó. Cara sombría. Todos. Deténganse. ¿Quién lo reportó? Vivian se puso de pie de un salto. Se abalanzó sobre sus piernas. Oficial. Esta mujer es una maniática. No respeta la ley. Mató a un anciano y ahora nos ataca. Bajé la mano. Burlándose. ¿Viniste a mi compañía a causar problemas y a culparme por detenerte? Mírate, no tienes heridas. Vivian se tocó la cara. Entonces se bajó el cuello de la camisa de un tirón dramático sin ver nada. Pero al ver la cara ensangrentada de Damien, jadeó. Mira. Michi está sangrando. Necesitamos un examen médico. Michi es mi esposo, puedo golpearlo si quiero. Es un asunto familiar. El oficial frunció el ceño. La violencia nunca es aceptable. ¿Llamaste a la policía?, le preguntó a Vivian. Ella se quedó paralizada. Entonces rompí a llorar. Valeria atropelló a alguien frente a mi tienda. Llevé a la familia de la víctima para exigir justicia. Y se negó a admitir la culpa. Nos insultó. Nos atacó. Oficial. Tienes que ayudarnos. ¿Lo viste con tus propios ojos? Pregunté. La hora exacta. La ubicación. Lo que llevaba puesto. ¿Y cuál era el estado del anciano? Habla claro. Claro que sí. Declaró. Pecho inflado. Soy testigo presencial. No te escaparás de esto. Habló con tanta convicción que incluso los empleados que la observaban comenzaron a dudar. Por absurda que fuera su historia, nadie acusaría a alguien de asesinato a la ligera. No a costa de su propia vida. La familia del anciano. Envalentonada por su confianza. Me miró con odio feroz. El rostro del policía permaneció sombrío. Su mirada era sospechosa, pero no sentí miedo. Esta vez yo tenía la ventaja. Tras dejarla repetir su declaración. Insistí más. ¿Estás seguro? ¿Seguro que tu vista es fiable? ¿Que tus nervios te juegan una mala pasada? No intentarías escabullirte alegando locura. ¿Verdad? Porque difundir acusaciones falsas es un delito. El rostro de Vivian se ensombreció. ¿Cómo te atreves a cuestionarme? A estas alturas. Sigues aferrada a tus mentiras. Puta. Espera a que estés entre rejas. Exactamente. La familia del anciano intervino. Eso es exactamente lo que dijo mi padre. Ella fue quien lo mató. Extendí mis manos. Qué lástima. Ayer no fui a tu querida pastelería. Y nunca vi a tu supuesto viejo. Imposible, espetó Damien. Ayer era tu cumpleaños y prometiste recoger el pastel. Coger un pastel era un asunto trivial. Uno que hacía todos los años sin falta. Sabía que no le negaría nada, por eso me había pillado desprevenida en mi vida pasada. Lo prometí. Lo dije con frialdad. Pero a medio camino. Me sentí mal.
Descansé unas horas antes de ir directo a la residencia. Le lancé una mirada burlona antes de dirigirme a la policía. Los vestidos rojos no son precisamente únicos. La grabación de esta familia no prueba que yo apareciera en ella. Y el testimonio de Vivian es una calumnia flagrante. Se acuesta con mi marido. Ayer no estuve en la pastelería. No le pegué a tu viejo. Si quieres la verdad, revisa las cámaras de la calle. ¿No es para eso que sirven las investigaciones, agente? El agente al mando asintió. El agente Mayón salió inmediatamente a buscar la grabación. La sonrisa de Vivian se ensanchó. Valerie. Cuando vuelvan esas imágenes, no podrás salir de esto con mentiras. Su confianza me lo dijo todo, las imágenes no estarían disponibles. No importa. Volví a Vivian y a la familia. Presioné para que me contaran detalles del accidente. Los ojos del oficial parpadearon. Sabía lo que hacía. No me detuvo. En todo caso, no me detuvo. Parecía impresionado. En los interrogatorios, repetir las preguntas era una táctica habitual para detectar coherencias. Vivian. Sin embargo, se puso cada vez más nerviosa. Justo cuando el joven oficial regresó para informar que la cámara estaba rota, Vivian se abalanzó sobre Valerie. Has estado planeando esto, ¿verdad? Retrasando el tiempo para destruir pruebas. ¿Quién más que tú podría sabotear las cámaras de una calle entera? Como en mi vida pasada. Destruyeron pruebas y luego me acusaron de algo malo. ¿La diferencia? En aquel entonces. Ingenuamente llevé al anciano al hospital. Murió porque me negué a pagar. Se perdieron las grabaciones del hospital. Esta vez. Eran imágenes de la calle. El joven oficial delató. Aunque había sangre en la entrada de la pastelería. El ADN coincide con el de la víctima. Todas las miradas se volvieron hacia mí, pero no pude evitar reír. Oficial. Soy quien informó esto. Quisiera saber cuál es la pena por falso testimonio. Por orquestar un asesinato y extorsión. La multitud murmuró confundida. Los rostros de la familia se ensombrecieron. Vivian fue la primera en recuperarse. Gritando. Deja de fingir, Valerie. Todas las pruebas apuntan a ti. Lo atropellaste. Nos golpeaste. Tú eres quien merece morir. Ya basta, exclamé. Ese viejo estafador no logró estafarme. ¿Y ahora se hace la víctima? Un estafador que intenta desangrarnos. Antes de que nadie pudiera reaccionar, una voz rompió la tensión. Bueno. Si no es la infame Valerie. Scarlett se adelantó. Vestido rojo. Gafas de sol. Y tacones de aguja a su característica entrada tormentosa. Ayer. Solo me resultaba vagamente familiar. Después de pensarlo un poco. Me di cuenta de por qué era mi compañera de la preparatoria. Ahora es una bloguera de viajes invitada por la ciudad para trabajo promocional. Anoche. Tras recordar su identidad, la llamé. Ella estuvo hablando durante horas sobre ese viejo ridículo. Incluso escribió un ensayo mordaz sobre el encuentro. Con razón estaba tan inquieto esta mañana, el accidente que debería haber ocurrido en la pastelería simplemente había cambiado de objetivo. Oficial. Historia graciosa. Dijo Scarlett. Manos en las caderas. Anoche visité esa famosa pastelería. Conseguí mi pastel. Salí. Y elzas. Me estafaron con el mismo fraude de siempre. El sol empezó a protestar. Pero les indiqué a mis guardias que lo amordazaran. Solo pudo gruñir de frustración mientras Scarlett continuaba. Se abalanzó sobre mí. Lo esquivé. Pero él atacó de todos modos. Lo juro. Observó mi juventud y belleza. Pensando que podría aprovecharse. El sol azotaba. Pero mis guardias resistieron. Agarró el brazo de mi guardaespaldas y se arrojó al suelo. ¿Y ahora exige $50.000? Menudo estafador.
Si así es como tu ciudad trata a los turistas, entonces, Ayur Sadat, quizás deberías replantearte tu estrategia de relaciones públicas. La nuera dudó. Entonces, reconocer una influencia importante o cambiar de táctica. ¿Y qué si eres famoso? Que tengas dinero no significa que la ley te favorezca. El asesinato exige la muerte, eso es justicia. Y la gente rica como tú debería pagar más para escarmentar a los demás. Vivian tragó saliva con dificultad. Con su romance con Damien al descubierto, sabía que esta era su última oportunidad de destruirme. Exactamente. Estos influencers tergiversan los hechos para ganar influencia. Agente. Debes acabar con este engaño. Prueba. Scarlett se rió. Por suerte tengo pruebas. Su equipo produjo un vídeo desde múltiples ángulos. Claro como el agua. El viejo. Andrajoso y necesitado. Pero con la codicia brillando en sus ojos. En su primer intento se abalanzó sobre Scarlett. Pero mi guardia lo bloqueó. Atrapado. Recurrió a gritar. Segundo intento escondiéndose tras la esquina. Agarró el brazo de mi guardia y se arrojó al suelo. Pobre viejo. Los capitalistas son monstruos. Hoy en día no se respeta a los mayores. Llegó a la ciudad y zas, una chica lo derribó. La multitud se quedó boquiabierta. La expresión del oficial se arqueó. Scarlett sonrió con suficiencia. ¿Podrían explicarme esto? ¿Testigos? La familia palideció. El oficial se volvió hacia mí. Señorita. Valerie. ¿Podrías aclararlo? Sonreí. Ah. Eso no es todo. De mi bolso saqué mi grabación, la que hice ayer. Capturando el comportamiento sospechoso del anciano antes de que ocurriera cualquier accidente. El oficial abrió los ojos de par en par al tomar el dispositivo. Esta vez. La verdad prevalecería. Mis piernas están rotas. Nunca volveré a caminar. El anciano se lamentó. $50.000 o no te vas hoy. Cuando su asistente se ofreció a llamar una ambulancia. Scarlett le hizo un gesto de despido. Olvídate del hospital. Llama a la policía y a la Comisión de Cultura y Deportes. Que me examinen las heridas en persona. De paso, mejor que les muestren el estado de la decencia pública de nuestra ciudad. Ante la mención de altos funcionarios. El anciano miró a su alrededor con nerviosismo. Corrió hacia la salida más cercana. Su familia no estaba dispuesta a rendirse. ¿Y qué? Lo único que has demostrado es que no lastimaste a mi padre entonces. Eso no significa que no buscaras venganza después. Vivian dudó. Luego se obligó a añadir, exactamente. Sobre todo porque llegó a la ciudad ayer. Los únicos a quienes podría haber ofendido eran a ti. Y ahora está muerto. Si no eres tú, ¿quién entonces? La audacia de sus palabras fue asombrosa. Incluso los transeúntes negaron con la cabeza con disgusto. Scarlett puso los ojos en blanco. No puedes probar que le hicimos daño. ¿Pero exigir que demostremos nuestra inocencia? Debería acusarte de engañarla con el marido de mi mejor amiga, ya que estoy. Vivian apartó la mirada. No me calumnies. Damien y yo somos completamente inocentes. Scarlett la observó con una sonrisa desdeñosa. Como era de esperar, la policía se llevó rápidamente a la familia y a Vivian. Invité a Scarlett a tomar el té en mi oficina y le pedí que me mostrara el vídeo de su visita a la pastelería. No mentía sobre esa pequeña vagabunda. Dijo señalando la pantalla. La tienda estaba vacía ayer. Estaba encima de un tipo en la trastienda. Al principio incluso me sentí mal. Pensé que estaba interrumpiendo su pequeño romance. Continuó sonriendo al ver mi reacción. Resulta que el tipo era tu marido. Sus bromas te tocaron la fibra sensible. Habían pasado los años, pero ella no había cambiado nada. Cuando me casé con Damien, muchos amigos me habían advertido que no lo hiciera. Casi rompí relaciones con algunos por eso. Dirigí la conversación hacia el anciano para cambiar de tema.
El rostro de Scarlett se ensombreció al oír eso. Ese cabrón se movió como si tuviera un plan al chocar conmigo. No fue casualidad. Y estaba lleno de energía, de ninguna manera murió de causas naturales. Sus palabras me hicieron sacar mi teléfono. Sigue investigando a esa familia. Se lo conté a mi detective privado. Damien irrumpió en mi oficina directamente desde la comisaría. Valerie. ¿Cómo pudiste? Se enfureció. Tenías pruebas y no las usaste. Preparando a Vivian así, humillándome delante de todos. Ve a rescatarla. Exigió. Tenía buenas intenciones, pero calculó mal la situación. Me quedé mirando al hombre con el que había compartido cama durante 4 años. Sus ojos ardían de furia. Como si hubiera cometido un pecado imperdonable. Cuando me tendió una trampa. No dijiste nada. Dije con frialdad. Ahora que es culpable. ¿Quieres que la perdone? Jamás. Al ver mi expresión, suavizó el tono. Valerie. Sabes que no tengo muchos vicios. Simplemente me encantan sus postres. Sin ellos. ¿Qué sentido tiene vivir? Y nuestro matrimonio es solo una broma para ti. Me reí con amargura antes de abofetearlo. Si estás tan aburrido de la vida. Muérete. Ya sabes lo de Vivian y yo. Su voz se volvió venenosa. Bien. Pero recuerda que tus padres ya no están. Soy el único que puede firmar tus documentos ahora. Sigue así. ¿Y quién sabe qué podría pasar? Les hice un gesto a mis guardias. Echarlo. Recursos humanos. Despedirlo inmediatamente. Legal. Redactando los papeles del divorcio. Tiene prohibido el acceso a mi empresa y a mi casa desde ya. Damien se abalanzó sobre mí. Pero atrapado en el agarre del guardia, se movió como una trampa. Incapaz de soltarme. Mientras se lo llevaban, finalmente exhalé. Mi detective entregó el informe por la mañana. Señorita Valerie. Prepárese. Dijo. No quiero sonar contradictorio. Pero esta es la verdad. Asentí para que continuara. Ese anciano era el antiguo vecino de Vivian. Un manoseador empedernido que la había estado insinuando a ella y a su nuera durante años. Esta vez vino a la ciudad para vivir de ellos. Pero su nuera se negó. Con su hijo sumido en deudas de juego idearon este plan, que el viejo fingiera un accidente. Vivian, la corte mintiendo. ¿Y el hijo? Bueno. Fue más allá. Para maximizar el pago, mató al anciano él mismo. Se me nubló la vista al examinar las fotos que adjuntó. El anciano estaba muerto, tirado al suelo por su propia familia. Tenía la cabeza destrozada. Lo dejaron desangrándose toda la noche. En aquel entonces. Cuando lo llevé al hospital. Solo se había roto una pierna. Pero cuando me negué a pagarle más, alegaron que la negligencia lo mató. Ahora sabía la verdad, su hijo lo había asesinado. ¿Y el objetivo?, dijo el detective. El amante de Vivian, tu esposo, te eligió específicamente. El monto del pago se calculó para que fuera justo lo suficiente como para que pagaras y te aseguraras material de chantaje de por vida. Continuó, Damien ya contrató trolls para arruinar tu reputación y expulsarte de la empresa. Se me pusieron los nudillos blancos. Así fue. En mi vida pasada. Me sentí culpable cuando murió el anciano. Me preguntaba si el dolor lo habría salvado. Pero ahora... Desde el momento en que me casé con Damien. Esta pesadilla era inevitable. Págales. Y me desangrarían para siempre. Me negarían. Y me incriminarían por asesinato. Incluso sin el viejo habría surgido otra crisis. El verdadero problema no era la estafa, sino mi matrimonio con el hombre equivocado. Bien. Dije con calma. Filtré la información de Damien a la prensa. Me lamí los labios, repentinamente secos. Poco después de nuestra boda, mi padre se retiró a la residencia de ancianos, fuera de la vista. Fuera de la mente.
Con la empresa en crisis, ascendí a Damien. Sin saberlo, alimenté su ambición. Todos esos años. Su dulce fachada tenía una maniobra despiadada. Lo había excusado diciendo que era guapo. Su encanto. Incluso el hecho de que una vez me salvó la vida. Pero ahora que se había quitado la máscara. Quemaría todos los puentes para protegerme. Hice que mi equipo filtrara en línea la diatriba de Damien sobre cómo supuestamente había golpeado al viejo. Insultado a su familia. Todo esto mientras violaba las leyes de seguridad peatonal. Al estallar el escándalo, mi contraataque fue perfecto, demandé a la familia del anciano por fraude. Viendo cómo se desplomaban los precios de las acciones tras su celebración borracha. Damien llamó para regodearse. Mira. Valerie. Las mujeres no pueden dirigir negocios. Siendo hija única. Necesitaba su nombre. Lo hice por tu bien. Si te disculpas y aceptas a Vivian. Quizás te deje conservar un pequeño puesto en la empresa. Lo difamó. De lo contrario. ¿Quién sabe qué te podría pasar? Sus palabras me revolvieron el estómago. Ignorando sus llamadas. Aproveché la oportunidad para expulsar a sus aliados de la compañía. Para cuando se le pasó la borrachera, ya no podía hacer más filtraciones. Ya no tenía acceso a mi agenda. Y así fue. Ebrio de su propio ritmo. Que esposaron a Damien y lo arrastraron al juzgado. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Mi esposa cometió el error de arrestarla. Damien se sentó en el banquillo de los acusados. Su rostro era una máscara de total desconcierto. El caso de la muerte por cruzar la calle imprudentemente había cobrado gran relevancia en línea gracias a los esfuerzos de Damien. Y la sala del tribunal estalló en cuanto comenzó el proceso. El fraude del anciano. El asesinato a sangre fría de su hijo y su nuera para evitar apoyarlo causó indignación pública unánime. Todos se solidarizaron con el difunto anciano. Dirigiendo su furia directamente contra su hijo y su nuera. La multitud afuera del juzgado incluso los apedreó durante las entrevistas. Bajo presión. La nuera se derrumbó. Contó todas las fechorías del viejo. Ese cabrón fue un pervertido toda su vida, me manoseó constantemente antes de morir. Se lo merece. Ella gritó. Soy la verdadera víctima. Le hice un favor a la sociedad. La simpatía de la multitud se centró en ella. Y las piedras volaron hacia la cabeza del hijo. Acorralado. El hijo agarró a Vivian y la empujó frente a él como un escudo humano. Es culpa de esta puta. Se puso furioso. Ella nos incitó. Ideó todo el plan. Yo estaba cegado por la avaricia. Estranguló a Vivian como un loco. Si no fuera por ti, mi padre seguiría vivo. Yo no estaría aquí parado. Con el hijo y la nuera como autores intelectuales. Se enfrentaban a cadena perpetua. El falso testimonio de Vivian. Sumado a las acusaciones de su hijo, también le valió una dura condena. En cuanto a Damien. Vivian asumió la responsabilidad para protegerlo. Negándose a implicarlo. Contra todo pronóstico. Salió libre. Damien. Cuento contigo para salvarme. Vivian se lamentó. Justo cuando estaba a punto de golpearse el pecho y jurar sobornar para salir, descubrió que todos sus bienes habían sido congelados. Relación extramatrimonial. Malversación de fondos. Difamación en línea de su esposa. Espionaje corporativo. El hombre no soportó el escrutinio. Vivian, como su amante, también fue citada a declarar. Ella lo negó todo. Pero Damien se negó a perder su gallina de los huevos de oro. Valerie. Ella me sedujo. Él suplicó. Esto es obra suya. Me volví loco temporalmente. En cuanto a esa familia estafadora. Vivian ya confesó. Solo te incriminó porque está obsesionada conmigo. No tiene nada que ver conmigo. Perdóname. Dame otra oportunidad. Aún podemos tener una buena vida juntos. La traición fue demasiado para Vivian.
Sacó un cuchillo de fruta y se abalanzó sobre mí. Morir, puta. ¿Cómo te atreves a casarte con Damien? Soy quien realmente lo comprende. Si no fuera por tu afortunada herencia, nunca te habría elegido. Mis guardaespaldas intervinieron. Pero no antes de que Vidian, en su frenesí, le cortara el brazo a uno. Culpable. Le dupliqué el sueldo y lo mantuve en la plantilla. Con Damien entre rejas, la tormenta mediática se apaciguó poco a poco. Mi empresa, sin embargo, ganó muchísimos seguidores gracias a esta dura experiencia. La moral de los empleados se elevó, sentando una base sólida para la futura expansión. Scarlett, habiendo testificado a mi favor en el tribunal, ganándose la admiración del público y una popularidad descomunal. Aprovechando el momento, propuse una alianza para honrar nuestro vínculo en la adversidad y construir juntos un futuro aún más brillante. Fin.